El análisis de humos es uno de los elementos diagnósticos de un motor más útiles, más prácticos, más sencillo también, y que nos permite saber cómo está funcionando la combustión. Es muy importante que preparemos previamente un procedimiento. En ese procedimiento de medida, que será específico de cada motor con cada analizador, pues vamos a tener que preparar ese procedimiento en el que digamos qué es lo que tenemos que hacer antes de la inspección, cómo preparamos la inspección, qué es lo que tenemos que hacer durante y qué tenemos que hacer después, cuando hemos acabado la medición, para normalizar el motor. Pues vamos ahora al terreno y allí sobre el terreno os voy contando qué es lo que vamos haciendo. La primera cosa que tendremos que hacer en un motor es identificar dónde está el orificio por el que nosotros podemos meter la sonda. Puede estar en varios sitios, lo más interesante es que esté lo más cercano al motor posible. Hay motores que tienen un solo turbocompresor y nosotros tenemos que tratar de medir a la salida de ese turbocompresor lo más cerca posible. En motores que tienen dos turbocompresores será interesante hacer dos medidas, pero no es absolutamente necesario porque sí que puede ocurrir, podemos asumir en muchas ocasiones que la medida que nos da en un turbocompresor va a ser igual que la del otro. Y si no, lo que tendremos que hacer será buscar el punto común en el que descarguen los dos compresores y analizar ese punto común. Pero repito que el sitio más interesante es justo la salida del turbocompresor. Si estamos analizando humos no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista legal, es decir, cumplimiento de emisiones, necesariamente nos vamos a tener que ir a otro punto diferente. Vamos a tener que ir a medir lo más cerca posible del punto de emisión, es decir, de la boca de la chimenea. Entonces, las chimeneas normalmente, o el conducto que va hacia la chimenea, tienen normalmente algún tipo de orificio en la propia chimenea o cercano a esta, en el que ahí podemos medir perfectamente las emisiones. Identificado el punto de medición de emisiones, lo que tenemos que hacer será retirar el tornillo que normalmente bloquea el orificio. Retiramos ese tornillo y para eso nos va a hacer falta herramienta adecuada. Tenemos que recordar, tenemos que tener muy claro que eso está muy caliente, con lo cual tendremos que llevar guantes térmicos y si no, pues tenemos que tener cuidado porque la pieza estará entre 450 y 600 grados, entonces está calentita. Retirado el tornillo, nos tenemos que asegurar de la carga a la que está el motor. Lo ideal, por supuesto, es medir a plena carga. Eso es lo que nos va a dar la referencia de cuáles son las emisiones y cómo está ajustado ese motor, pero tampoco es malo que midamos en otros puntos de carga, pues al 75%, al 50%. Y ahora vamos a medir. Lo que tenemos que hacer será introducir la sonda y estar seguros de que la punta de la sonda está en el centro de la tubería. ¿Y cómo sabemos eso? Porque justo en el centro de la tubería la temperatura de los humos es la más alta posible. Así que tendremos que tirar hacia adelante, hacia atrás un poquito, hasta que encontremos la temperatura máxima de esos humos. Ahí es donde nosotros debemos medir. Con esta pieza bloqueamos completamente la entrada de aire, porque si no lo que nos puede ocurrir es que no bloqueemos y esté entrando aire por aquí y nos esté falseando la medida. Empezaremos a medir, llegando a la parte del menú que nos permita hacer la medición, y tendremos que ver que los valores son estables. El más inestable, por el que tenemos que esperar, es el sensor de oxígeno. Es el que nos da el exceso de oxígeno en los humos. Pues ese llega un momento en el que se estabiliza. Cuando nosotros veamos que se está moviendo entre, no sé, una décima para arriba, una décima para abajo, pues calculamos cuál es el punto medio y ese es el que nosotros vamos a registrar pulsando en el botón de parar y de grabar. Allí mismo, a pie de máquina, podemos hacer una primera evaluación. Ahí veremos qué es lo qué datos tenemos, ahí veremos qué es lo que nos ha dado en los diferentes parámetros, y si vemos algo anormal, estamos allí delante del motor con todo preparado para volver a hacer la medición. Tendremos que llevar un sitio, una tablet, un teléfono inteligente o un papel, una tablilla con un papel, en el que anotemos la hora y fecha, pero también anotemos la carga a la que estaba el motor. Es muy importante este aspecto, la carga a la que está el motor.
y ahora veremos las diferentes pantallas donde se nos ofrezcan los datos en nuestro equipo. Si tenemos una impresora, pues imprimiremos ese dato, una impresora conectada al equipo, imprimiremos el dato. Y si no tenemos impresora, pues, podemos guardar estos en un formato digital y rescatarlos en la oficina. Mucho más simple, fotografiar, en el caso de este medidor MRU, las 3 páginas de datos. Toda esa información vamos a tener que ponerla en manos del analista, de quien es capaz de integrar las diferentes técnicas de medición online, de medición offline, de inspección visual y de rondas de operación. Pues con todos esos datos el analista tiene que integrar toda esa información. El analista puede ser el mismo que hace la medida o no, pero lo importante es que esos datos pues estén en un sitio donde podamos compararlos con otras cosas que nosotros observamos. Y no te pierdas los 2 vídeos que van a continuación. El primero de ellos, en el que te contamos cómo es el procedimiento, cuál es el procedimiento que nosotros hemos elaborado para hacer la medición de humos, en el que está pues todas estas cosas que hemos detallado sobre qué hay que hacer antes, durante, después, cuáles son los equipos de protección individual, cuáles son los riesgos que tiene el trabajo, cuáles son los defectos y las calificaciones. Pues ese vídeo tienes que verlo, para que te sirva de inspiración para hacer tu propio procedimiento, porque ese procedimiento es en un motor concreto, un motor concreto con un equipo de medición concreto. El segundo de los vídeos que no te puedes perder es el del análisis de los datos, cómo el analista interpreta los datos que le llegan, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista legal.